Bueno, le agradecemos a la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, Laurie Ann Jiménez Fibier, que esté con usted y con nosotros. Laurie, ¿cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy bien, gracias. En el centro del huracán, no te hagas. En el centro del huracán, caramba, sí. Oye, pero no necesariamente por tu responsabilidad, como dicen, ¿no? Sí. Más bien habrá que ver dónde están las responsabilidades. Bueno, a ver, déjame plantearte lo siguiente. Digamos, se ha dicho estos días que empieza a descender los contagios, que México empieza como a paliar un poco la crisis, reconociéndose que no se sale de ella, también, que se apareció el escenario catastrófico, que resulta que los enfermos, los que han sido contagiados, además son una bola de ingratos porque tienen diabetes y porque tienen toda una serie de cosas. A ver, ¿cómo ajustamos el momento sin caer en el máscara contra cabellera en el que hemos caído? Oye, o a lo mejor, Laurie, tenemos que caer en el máscara contra cabellera y dejémonos ya de tratar de encontrar escenarios intermedios, ¿no? Sí. Pues no, yo creo que lo mejor es tratar de encontrar un justo medio en donde existe algún tipo de entendimiento. Yo creo que pues es lamentable que se le tenga que explicar al gobierno que hacer algo por evitar las muertes de los mexicanos, se le tenga que convencer de eso, ¿verdad? De hacer algo para evitar la muerte, como que debería de ser algo implícito en su quehacer, ¿no? Pero bueno, de no ser así, como bueno, evidentemente no lo comprenden de esta manera, pues hay que hacer algo, ¿no? Para hacérselo saber. Creo que bueno, ahorita lo que preguntas pues tiene varias vertientes, ¿no? Una es lo del escenario catastrófico. Yo creo que la gente necesita esto sí ponerlo en perspectiva. En México tenemos un escenario catastrófico, o sea, fue catastrófico desde el mes de marzo. Desde que se dijo en una conferencia de prensa, ojalá que el presidente se enfermara porque así iba él a adquirir inmunidad, desde que se dijo mejor que se infecten 10 niños a que se infecte uno y todavía mejor que se infecten 100, desde ahí ya teníamos un escenario catastrófico porque la mentalidad de de la autoridad que se iba a hacer cargo y que se ha hecho cargo de este problema, de esta crisis, ¿no? Tuvo desde el principio una mentalidad de querer guiarnos hacia la inmunidad comunitaria, ¿no? Hoy sale un artículo realmente muy interesante que publican de Corea del Sur, ¿no? Es el primer caso documentado de una reinfección por COVID-19. Sí, en Hong Kong, ¿verdad? Ajá, sí. De Hong Kong, sí, claro, de Hong Kong. El primer caso documentado, ¿no? De una reinfección, científicamente documentado, de que hay reinfección de COVID-19. Esto ya se intuía desde hace meses, ¿no? Que esto estaba ocurriendo, pero no se había documentado científicamente. Pues bueno, entonces nuestra estrategia ha sido catastrófica en todos los sentidos, porque simple y sencillamente la inmunidad de rebaño para COVID-19 no existe sin vacuna, no existe sin vacuna. Y entonces, bueno, quien sigue hablando de ello, ya sea de frente o en lo oscurito, pues está hablando de un despropósito, un sinsentido de algo que no va a ocurrir hasta que no tengamos vacuna. Entonces, bueno, era catastrófico desde entonces. Ahora se le llama catastrófico porque fue eso lo que dijo el doctor López-Gatell, ¿no? El escenario catastrófico era llegar a 60,000 defunciones. Nada más que, bueno, pues vamos a tener otras 60,000 de aquí al 1 de noviembre. Sí, y si le seguimos en este camino, pues vamos a tener otras 100,000 de aquí a enero. Entonces, pues es que decir ya llegamos al escenario catastrófico, para mí también es una suerte de admisión de que ya tocamos fondo, ¿no? Que de aquí ya no hay más abajo donde pegarle. Sí. Y la verdad del asunto es que sí, todavía podemos caer mucho, mucho más abajo. Entonces hay que empezar a hablar ¿no? Porque llevamos muchos meses hablando de ello. Pero creo que hay que enfocar los esfuerzos en, se tienen que salvar las siguientes 100,000 personas que van a morir, se tienen que salvar esas vidas. ¿Y qué necesitamos hacer? ¿Qué tan fuerte necesitamos gritar? O sea, ¿qué necesitamos hacer para que el gobierno reaccione y haga lo que tenga que hacer para detener esto? A ver, Laurie, déjame plantearte, Hay, como luego se dice de manera doméstica, ¿no? Remedio y trapito. Quiero decir, hay aquí elementos que podamos poner en la mesa para que se dé un cambio
me da la impresión de que en el camino en el que vamos, por más cambio que haya, se nos van a venir muchas más muertes todavía, independientemente de lo que se empiece a hacer. Decías hace poco, creo que en un tuit, no sé si me acuerdo que fue hace poco o fue el fin de semana, decías algo así, que, la tendencia es a la baja, pero a la baja también están las pruebas. Entonces, realmente todo se vuelve como en un galimatías, ¿no? Sí. A ver. O sea, lo que va a la baja, ahorita estamos registrando casos a la baja, sí. pero esto es ficticio, ¿no? Es ficticio. Yo creo que la gente necesita entender muy claramente cómo es esto de las pruebas a la baja, ¿no? Y los casos a la baja. Cuando los casos bajan verdaderamente en una comunidad, esto va siempre de la mano con una disminución en la positividad, en los porcentajes de positividad, en los índices de letalidad. Lo que se está dando aquí es, por ejemplo, vamos a dar 2 ejemplos muy concretos, ¿no? Baja California Sur hacía por ahí de hace sí. 3 semanas sí. estaba haciendo 250 pruebas por día. Sí. Que bueno, de entrada habría que preguntarnos cómo un estado que tiene 900,000 habitantes hace solo 250 pruebas en un día, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora en cuestión de 10 a 15 días ahora hace menos de 150 pruebas y su índice de positividad es de 52%. Baja California hacía 300 pruebas en promedio al día. Ahora en promedio, después de un mes, o sea, en 4 semanas ha bajado a la mitad, 150 pruebas por día. Nada más que su positividad es del 60%, ¿no? O sea, Campeche ahora está haciendo menos de 100 pruebas al día, y si le seguimos, pues así todos los estados, ¿no? O sea, Morelos hace menos de 100 al día, etcétera, y todos con índices de positividad arriba del 40, 50 e incluso rebasando el 60%, ¿no? Entonces, esto no es indicativo de que los casos estén disminuyendo. La disminución que se observa en los casos es debida a que las pruebas están disminuyendo, porque el número de pruebas que se realizan es directamente proporcional a los casos que pueden ser detectados. Ahora, el doctor López-Gatell el otro día, muy audazmente, ¿verdad?, salió con pues con un argumento así un poco extraño, ¿no? No, que no es que las pruebas, no es que los casos estén bajando porque hay menos pruebas, sino que hay menos pruebas porque hay menos casos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nos meten en una discusión sin sentido, ¿no? O sea, es un círculo de discusión sin sentido. Si lo que él dice fuera cierto, la positividad estaría baja. La OMS está recomendando que todos los sitios, para poder decir que las epidemias ya han empezado a disminuir y están siendo controladas, la positividad tiene que estar por debajo del 5%, del 5%. Uh-huh. Nosotros aquí, bueno, pues teniendo sitios con positividad arriba del 60%, pues no hay ningún indicio de que aquí el problema esté disminuyendo, ¿no? Y bueno, Javier, la verdad es que hay una pregunta: ¿por qué esperamos que algo disminuya si no se hace algo para disminuirlo? Sí. El mundo entero tiene este mismo problema, el mundo entero tiene esta misma crisis en su casa, ¿no? Y entonces todos han luchado arduamente, perdido vidas, teniendo gente enferma, gente que sanó de COVID y ahora quedó con unas secuelas tal vez para el resto de su vida terribles. O sea, esto es un problema muy grave, ¿no? Sí. Pero aquellos países que disminuyeron no por azares del destino, no por una cuestión de fortuita. Es decir, el virus no simplemente desapareció de sus comunidades, es porque se hicieron medidas muy claras, muy concertadas de contención. Es decir, que se hicieron números muy amplios de pruebas. O sea, resulta que aquí el argumento que nos quiere decir el doctor López-Gatell es que aquí podemos prácticamente dejar de hacer pruebas y nuestro problema se soluciona. Cuando realmente países como Reino Unido demostraron claramente, un país que iba muy mal, muy mal, el peor de todos los países europeos, en 3 meses le dieron la vuelta a su problema y se volvieron un ejemplo. Ahora son el país, digamos, modelo en Europa, el que lo está haciendo mejor en este momento. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo aumentando su número de pruebas, aumentando sus programas de rastreo de contactos, uh-huh, e instituyendo
programas para el aislamiento selectivo de los casos positivos. ¿Por qué no lo hacemos en México? ¿Qué supones que hay? ¿Un empecinamiento de la estrategia? ¿No quieren cambiar la estrategia? Porque mira, también veo, por ejemplo, el caso de Nueva York. Entiendo que es una isla, ¿no? Y eso también te permite tener mayor control de entrada y salida de gente, tanto vía aérea, vía marítima, como vía terrestre. Pero de alguna otra manera Nueva York también medio resolvió una parte del problema. Lo que están teniendo es rebrotes y momentos que no es tan fácil controlar, pero hay digamos, en Nueva York, para lo que era eso, ¿no? Era el centro de la epidemia, se hizo a un lado, logró hacer a un lado todo eso. A ver, ¿qué es lo que pasa con nuestras autoridades? ¿Qué presumes que pasa? ¿Por qué no hacen eso? O tampoco quiero pensar que nos quieren engañar, porque como sea, pues nos han estado informando sistemáticamente todo lo que pasa, ¿no? Pues sí. A ver. No sé si sea su intención engañarnos o no, pero pues el control de la pandemia sí ha sido francamente un engaño, ¿no? Porque no ha habido un control real. Es decir, esto no es un problema de que les falta información, sí, de que no sabíamos qué hacer, que no se sabía qué hacer o no existía esa información. No es eso. Tampoco es un problema, digamos, de falta de preparación. El doctor López-Gatell no es un hombre poco preparado, ni tampoco es una persona con un bajo coeficiente intelectual. Es decir, él es un hombre preparado, un hombre inteligente, que sabe perfectamente qué hacer y sin embargo no lo está haciendo. Entonces, pues esto sí refleja, no sé si le podemos llamar dolo, pero sí le podemos llamar alguna intención que no es conducente a salvar las vidas, que debería de ser su trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces, a ver, no puedo especular por qué, supongo que tiene que ver con cuestiones que ellos midieron en términos económicos, quizá, no sé, ¿no? Pero no quisiera yo entrar en el campo especulativo. Lo que sea la razón que haya conducido a tomar las decisiones que se han tomado con la pandemia en nuestro país, si tenía que ver con economía, pues le salió, como dicen, el tiro por la culata, porque realmente haber hecho bien las medidas de contención al inicio hubiera sido tan sencillo, hubiera sido tan poco costoso haber podido contener. Es decir, un ejemplo muy claro, China. A China le sale mucho más barato cada vez que vuelven a tener un brote en algún lugar. Tienen un sistema muy estricto de vigilancia. Están vigilancia, detectan 2 o 3 casos en un poblado y no se van con tiento. O sea, arrojan toda su infraestructura, toda la ciencia, todo lo que tienen a ese poblado. ¿Para qué? Evitar que se disperse. Y no les importa, pueden hacer 3 millones de pruebas en 2 semanas, de ser necesario, con tal de controlar el brote en ese pequeño poblado. Ok, lo controlan, y ahora pues ya nada más se sigue bajito con la vigilancia. Esto reditúa mucho más económicamente, porque en el Inter, como en los demás sitios, la positividad es muy baja, quiere decir que hay pocos contagios en la comunidad. Realmente la gente puede volver a hacer las actividades que son conducentes a reactivar la economía del país. En cambio, lo que pasa aquí con nosotros es una ilusión, decir, es que vamos a abrir el sector turístico, por ejemplo, vamos a abrir la actividad turística. Pues esto es un sinsentido. Mientras no se controle la pandemia, ¿realmente creen que el sector turístico va a tener una recuperación económica? ¿Quién rayos va a querer viajar a México y venir a nuestras hermosas playas y sitios poblados maravillosos, bellísimos, turísticos, sabiendo que aquí van a venir a contagiarse? Si la gente en todo el mundo lo que está haciendo es huyendo del coronavirus. Entonces, esto es una ilusión, es una farsa, que es en pro de la economía. Lo que están haciendo es quebrando la economía y también el sistema de salud, y también, hay que decirlo, la moral de la población. Se está exigiendo demasiado, por ejemplo, del cuerpo médico. ¿Cómo es posible que se crea que el personal de salud, cuánto tiempo creen que los pueden someter a este nivel de desgaste, de deterioro, no físico, mental, psicológico? No tiene para cuándo detenerse, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos en puerta la temporada de los virus invernales estacionales, ¿no? Sí, que ese es el siguiente paso, ¿no? Ajá. Sí. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Y qué pasa con el cuerpo de salud, con el personal hospitalario? Pues es terrible, ¿no?
Lo que no hay vuelta de hoja es esto. Se tienen que hacer los 4 brazos del control epidemiológico. Hablar y siempre estar dirigiendo hacia retóricas que pretenden manipular la opinión pública, defender las acciones del gobierno, esto no es productivo. Es decir, en lugar de defender las acciones del gobierno, hay que defender a la ciudadanía de morir. Entonces, no necesitamos que nos digan que hay muchas camas vacías. Necesitamos que hagan un esfuerzo verdadero por detener la muerte de las gentes, ¿sí? Y mientras las camas no se traduzcan, tener camas en un hospital no se traduzca directamente en salvar vidas, pues entonces hay que buscar otros mecanismos, no es por ahí, por el número de camas. Hay que cambiar los protocolos médicos, hay que instituir programas de atención temprana de pacientes con COVID. Esto salvaría decenas de miles de vidas. Se está haciendo ya en prácticamente todos los países avanzados. La atención temprana, oportuna de los pacientes con COVID. En México no hacemos nada de eso, ¿no? A ver. Pues sí, hay muchas cosas por hacer. Lo que es importante aquí es que de aquí a que terminemos con las fiestas navideñas, vamos a sumar a estos 60,000 seguramente otros 100,000. No me digas. Entonces, pues hay que hacer lo que lo que necesitemos hacer para salvar esas vidas. Eso es lo importante ahorita. ¿Tú cuántas vidas crees que se puedan salvar con una estrategia nueva? Muchísimas. Por lo menos, 2/3 partes de las que se van a morir. Por lo menos 2/3 partes. Mira, Javier, si se instituyeran con 2 cosas, y no estoy eximiendo al gobierno de su responsabilidad, pero sí veo complicado que ellos reaccionen porque ni siquiera están admitiendo que hay un problema. Entonces, sin admitir que hay un problema es muy difícil hacer algo para resolverlo, ¿no? Primero hay que admitir que algo va mal, ¿no? Sí. Pero a ver, la ciudadanía puede hacer algo, la gente, nosotros como la gente a pie como nosotros podemos hacer algo, que es tomar las medidas de evitar espacios cerrados, sobre todo si tienen poca ventilación, reforzar muchísimo el lavado de manos y, desde luego, lo más importante de todo, usar el cubrebocas siempre que salgamos de casa. Eso nos reduce más o menos en un 60%. Si todos lo hiciéramos, nos reduciría en un 60% los contagios. Y ahora viene otra cosa. Necesitamos dar atención oportuna a los pacientes con COVID. Es decir, esta directriz que se les da, venga al hospital cuando ya le falte el aire, cuando ya se siente usted muy mal, está llevando a mucha gente a morir. Es por eso que en México hay camas desocupadas, porque la gente llega ya demasiado enferma. Entonces entran al hospital un día o 2 y mueren. Por eso es que hay ventiladores vacíos. Oye, Lauri, a ver, Lauri, pero eso que nos estás diciendo, yo presumo que lo saben las autoridades, ¿no? O sea, ¿por qué la gente no va a los hospitales? Yo supongo que lo saben, ¿no? ¿Qué tenemos que entender de esto? Entonces, si lo saben, pues resulta un poco extraño que no, pues ahora sí que no le echen ganas, ¿no? Resulta muy extraño, sí, así es. Porque se están colgando una medalla que es la de la ocupación hospitalaria. Decidieron arbitrariamente decir, nuestro éxito es que ellos decidieron una variable de éxito. Su variable de éxito es la ocupación hospitalaria. Mientras los hospitales no colapsen, tenemos éxito. A ver. Pero la variable de éxito es cuántas vidas se están perdiendo, éxito o fracaso. Sí. Porque cuando esta historia se termine de contar, ¿sí? Países que han perdido solamente 27 personas, vamos a decir, como Nueva Zelanda, ¿no? O 20 y tantas personas como Vietnam, que tristemente ahora ya también perdió gente, ¿no? Sí. Esos son los países exitosos. Pero un país que bueno, pues se le cuelgan 60 y tantas mil vidas y en los próximos meses van a ser 80, 100, 120 y así nos vamos a seguir. Bueno, aquí la única variable de éxito es la estrategia que usted implementó, quien sea que la haya implementado, ¿sí? ¿Cuántas vidas cobró esa estrategia? ¿Cuántas vidas cobró? O sea, a ver. Y entonces, pues se tiene que trabajar por esa variable, por la variable camas en un hospital. Oye, para cerrar en breve, te pregunto, el planteamiento que hace el presidente de que estamos encontrando ya el asunto que está cambiando, cosas de ese tipo que vino diciendo en sus participaciones el fin de semana, no van aparejadas con la realidad, te pregunto.
¿Qué cosas, perdón? Lo que dijo el presidente respecto a que se tiene ya un control, etcétera, ¿no va aparejado con la realidad? No, no va aparejado con la realidad, definitivamente. No se tiene un control, no se tiene un control. Los contagios están diseminados en la población. Cada vez en nuestro país la carga viral comunitaria es más alta. Si se detectan ahora pocos casos es porque sistemáticamente han disminuido el número de pruebas que se están realizando. Esa es la razón por la que estamos detectando menos casos, no porque realmente exista menos infección. La infección se controla conteniéndola, no se contiene, ahí sigue, y seguirá hasta que no hagan algo por contenerla. Te mando un gran saludo, Laurí, muchas gracias que estuviste con nosotros, como siempre. Muchas gracias, Javier, al contrario, un placer. Gracias. Laurí Anne Jiménez Fibier, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, y ya hoy escuchó usted